¿Qué diría usted si le dijera que usted es un teólogo? ¿Sabe lo que es un teólogo? ¿Qué será un teólogo? Comenzamos. Teología significa teo, Dios, logía, conocimiento, es la ciencia que estudia a Dios. Y un teólogo entonces es una persona que estudia a Dios. Y yo sé que cuando hablamos de teólogo nos imaginamos a personas que están todo el día con la Biblia, leyéndola y saben hebreo, saben griego, saben esto, saben lo otro, saben de todo. Y esos son teólogos definitivamente. Pero en cierta manera usted y yo, todos, así seamos inconversos, somos teólogos en cierta forma. Porque todos tenemos en nuestra cabeza algún tipo de idea que nos hemos forjado, nos hemos formado en nuestra cabeza sobre quién es Dios. Por ejemplo, le pido que responda estas preguntas en su cabeza. ¿Cómo es Dios? ¿Qué cosas le agrada a Dios? Piense un par de cosas que usted cree que a Dios le agradan. ¿Qué cosas le disgustan a Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Qué pide Dios de ti? Creo que todos hemos podido responder a las preguntas. Bien o mal, no es lo que estamos pensando ahorita, no es en lo que nos estamos enfocando, pero todos de una u otra manera hemos podido dar respuesta a estas preguntas. Así tú seas un ateo, pues tú entonces ya te has formado en tu cabeza el decir, Dios no existe. Y ese ya es tu conocimiento de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién o cómo hacemos para medir quién está en lo correcto y quién está en lo equivocado? Porque imaginémonos que si una persona piensa algo sobre Dios y hay otro que piensa algo sobre lo mismo, pero es completamente opuesto a lo que el primero piensa, ¿cuál de los dos tiene razón? ¿Cuál de los dos está en lo cierto? ¿Hay alguna forma de poder decir verdaderamente cómo es Dios? Pues sí la hay y hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Hoy vamos a estar hablando cómo nosotros podemos conocer a Dios. ¿Quién es el que tiene la autoridad para enseñarnos quién es Dios? ¿Quién tiene la autoridad para enseñarnos quién es Dios y cómo acercarnos a Él? El mensaje yo lo he dividido en 2 puntos. Al principio tenemos las palabras de los fariseos que le dicen a Jesús y en la segunda parte la respuesta de Jesús. Yo he comenzado con mi primer punto llamándolo el reclamo de la teología. Vamos a recordar, ¿se acuerda que hace unas semanas atrás ya Jesús había tenido un conflicto con los fariseos cuando hubo el llamamiento de Leví? ¿Qué fue lo que le criticaron los fariseos a Jesús en aquella oportunidad? Que estaba comiendo con los pecadores y los publicanos. Luego, la semana pasada, vimos, ahora ya no sobre la comida, sino sobre la falta de comida, sobre el ayuno, cómo nuevamente Jesús tiene un conflicto con los fariseos. ¿Cuál era el punto de este conflicto? ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Y ahora tenemos el tercer conflicto en línea. En línea significa secuencial, no en internet, porque ya esa palabra ha terminado significando otra cosa en este tiempo. El tercer conflicto que se nos viene sucediendo. Ahora tenemos un problema con respecto al día de reposo. Versículo número 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Jesús se encuentra caminando en medio de los campos de Israel. Para que me pueda entender un poquito, los senderos por los cuales ellos caminaban, si usted ha estado en provincia, sabe que muchas veces no hay una vereda como las que tenemos en la ciudad o en las ciudades. Cuando estamos en los lugares donde hay campos, más que todo lo que hay es como sendero, lugares donde la gente tanto ha caminado que se ha puesto sólida la tierra y te marca el caminito, ¿no? Y esos caminitos no eran entre chacra y chacra como es hoy en día, sino que atravesaban las chacras.
Entonces era normal que una persona caminando caminara en medio del sembradío de otra persona. Y en ese mismo momento en que Jesús con sus discípulos están pasando por la chacra de alguna persona, sus discípulos comienzan a tener hambre y comienzan a arrancar las espigas, posiblemente de trigo o de cebada, que ya estaban listas para ser cosechadas. Primero tenemos que aclarar algo. Esto no es robo. Lo que están haciendo los discípulos no es robar los alimentos de otra persona. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, Dios ya había establecido que una persona que tuviera hambre podía legalmente arrancar del producto de otra persona que había sembrado y comerlo con total libertad. Eso sí, lo que no tenía permitido era cosechar para él, o sea, ir con su canasta y ahora sí me relleno bien. No, podía arrancar lo que podía llevarse con sus manos, que sería una pequeñita cantidad, pero lo suficiente para sostener a esta persona. Esa ley era dada sobre todo pensando en los pobres. Imagínese que usted no tuviera nada para comer hoy y que tu vecino tuviese por lo menos, no sé, un árbol de aguacates, de paltas. Y por lo menos entonces tuviera la oportunidad de subirte a ese árbol. A los que tenemos de repente mucho miedo, mejor no nos subimos, con un palito lo bajamos. Pero el asunto es que pudieras comer de esas paltas legalmente. Si tú hicieras eso bajo nuestra cultura, ¿qué te diría el vecino? Que está robando, ¿no? Pero en ese tiempo no era así. Deuteronomio 23:25 el Señor había dicho que eso no era robo. Es más, era una forma como Dios cuidaba de los pobres y los necesitados. Los discípulos están comiendo porque tienen hambre y posiblemente falta mucho para que lleguen a su destino, y era lícito que ellos tomaran del grano que había allí. Pero había en la zona unos fariseos que están cazando oportunidades contra Jesús. Ellos no le reclaman a los discípulos por tomar del grano. Ellos saben que eso es perfectamente legal. ¿Cuál es el reclamo de ellos? Versículo 24. Muy bien, versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no les es lícito? En otras palabras, ellos pueden tomar el grano cualquiera de los 6 días de la semana, menos ¿cuándo? El día de reposo. Entonces, para poder comprender bien esto, vamos a hacer un pequeño estudio acerca de lo que es el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo, para ponerlo fácil, no es otra cosa que el recordatorio que había acerca del séptimo día. Diga conmigo, día de reposo y séptimo día. No son lo mismo. Eso quiero dejar claro, no son lo mismo. El séptimo día, como vamos a ver dentro de un momento, es el séptimo día de la creación. ¿Cuándo sucedió eso? Una sola vez, cuando Dios creó todas las cosas. Y el día de reposo era la festividad que recordaba ese séptimo día, que se celebraba en nuestro calendario sería todos los sábados. Es más, la palabra sábado viene de Sabbat, que significa reposo. ¿Qué era lo que se hacía en el séptimo día? Si usted va conmigo a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, va a encontrar la historia de la creación de Dios. Y usted recordará que en el capítulo 1, el Señor crea algo un día y dice, vio Dios que era bueno. Y entonces fue la tarde y mañana del día 1, del día 2, del día 3, así 4, 5 y 6. Siempre encontramos y fue tarde y mañana. Pero cuando llega el día de reposo, Génesis 2, mire conmigo por favor, los 3 primeros versículos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó
en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? Reposó. Ahora, reposar no es como nuestro reposo. Tú vienes trabajando 6 días, a los que tenemos un horario normal, llamémoslo así. Venimos trabajando 6 días durante la semana y llega el domingo, ¿y qué hacemos? Descanso, ¿no es cierto? Para recuperar el cuerpo. Pues Dios no reposa porque Él esté agotado. Dios reposa porque Él va ahora a tener ya no el tiempo de creación, sino de disfrutar de su creación. Cuando Dios culmina su obra en el séptimo día, Él ahora se dispone a tener un tiempo especial con todo lo que ha creado. Ahí está el hombre, Adán y Eva, juntos con Dios. Están todos los animales, las plantas, toda la creación. Todo ha sido creado bueno. Y Dios se dispone a dar, o mejor dicho, a tener comunión con toda esta creación. Entonces el hombre en ese momento podía disfrutar de la presencia de Dios y de la bendición de Dios en toda su plenitud. El séptimo día a lo que nos apunta es a una creación perfecta que goza de comunión entre el hombre y Dios, entre la humanidad y Dios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora, lo curioso es que si usted ve Génesis 2, el texto que nos hemos leído, nunca se nos dice, a diferencia de los 6 días anteriores, y fue la tarde y mañana del día séptimo. Búsquelo, no lo va a encontrar. Nunca se nos dice, y fue la tarde y mañana del día séptimo. Como sugiriéndonos que la comunión con Dios que había establecido no tenía límite, no tenía un fin. Este séptimo día, por decirlo así, quizás no literalmente, pero sí en cuanto a su significado, se alarga más allá del séptimo día. Porque Dios creó todo bueno y quiere tener comunión con Él. ¿Qué fue lo que cortó la comunión con Dios? ¿Cuándo pudiéramos decir que se terminó ese séptimo día? Con la caída del hombre. Cuando el hombre peca, es cuando el séptimo día termina, por decirlo así. La bendición se convierte en maldición. La alegría de poder estar en la presencia de Dios se convierte en sufrimiento y temor. El séptimo día terminó, por decirlo así. El reposo terminó. Ya no hay comunión entre Dios y su creación. Ahora, si avanzamos un poquito en el tiempo, usted recordará que cuando nació Abraham y cuando Dios lo llamó, le prometió que él iba a traer la bendición a todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. ¿Usted se recuerda? Que el Señor le dice que a través de la descendencia de Abraham, el Señor va a traer la bendición a todas las familias de la tierra. Aquí tenemos un recordatorio, un nuevo anuncio del reposo del Señor. El Señor va a volver a traer reposo a su creación, esta vez por uno de los hijos de Abraham, por la simiente de Abraham. Más adelante, cuando Dios libera a Israel de Egipto, les entrega su ley. Y dentro de la ley de Dios está el día de reposo. Busque conmigo Éxodo 20, capítulo 8. Éxodo 20, capítulo 8. La palabra de Dios nos dice, acuérdate del día de reposo. Para que me entienda en contexto, estamos leyendo los 10 mandamientos y este es el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahora vamos a brincarnos al versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová Dios
Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, los judíos tenían dentro de sus fiestas este día especial, que lo que hacía era recordar el día de reposo, el séptimo día, mejor dicho. El día de reposo, lo que hacían los judíos era recordar el tiempo en el pasado cuando ellos tenían una comunión con Dios, cuando el hombre gozaba de una comunión con Dios antes de la caída. Pero al mismo tiempo ellos recordaban, o mejor dicho, preveían el día en el futuro en que el Señor iba a volver a traer su reposo perfecto a la humanidad. El día de reposo mira hacia los dos lados, hacia el pasado, el Edén, y hacia el futuro, la consumación de la salvación. Esto nos lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo del 8 al 10, cuando dice que hay un reposo que todavía estaba para el futuro. ¿Quién nos trajo ese reposo? Jesús. El día que Jesús muere en la cruz, comienza el verdadero reposo de todos nosotros los creyentes. Pero todavía no hemos llegado a la plenitud de ese reposo. Todavía no disfrutamos de la presencia de Dios como deberíamos estarla disfrutando. ¿Cuándo será? En su segunda venida, cuando Dios finalmente quite todo lo pecaminoso de este mundo y haya cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces estaremos en el reposo de Dios. El reposo, la comunión con Dios. ¿Ve cómo entonces el día de reposo tenía que mirar hacia el pasado, a recordar el Edén y cómo vivía el hombre, y tenía que ver hacia el futuro en cómo Dios iba a restaurar la creación? Eso era la celebración del día de reposo. Eso es lo que los hombres tenían que celebrar en aquel día. Pero, lamentablemente, no era así con los judíos. Pasemos a lo que es el reclamo. Los fariseos tenían otro concepto del día de reposo. A lo largo de los siglos, los rabinos o rabís, que son los maestros de Israel, lo que les enseñan al pueblo las escrituras, ellos comenzaron a interpretar la palabra de Dios. La interpretación es necesaria para poder conocer la palabra de Dios, pero el asunto es que muchas de estas interpretaciones comenzaron a salirse de la línea. Comenzaron a ver la religión que el Señor había traído, por decirlo así, no desde un punto de vista sano, sino que comenzaron a tergiversar muchas cosas. Y dentro de ello, el día de reposo. Ellos se enfocaron no en lo que se tenía que hacer en el día de reposo. ¿Qué tenía que hacer el judío en el día de reposo? Alegrarse de la comunión con Dios. Ver hacia atrás, ver hacia adelante y contemplar la misericordia de Dios. Era un día de regocijo en Dios. Pero en lugar de eso, las tradiciones de los rabís comenzaron a llevar al pueblo a centrarse en lo que no tenía que hacer. Para que tenga una idea, en aquel tiempo, los rabís habían hecho una lista de 39 trabajos que estaban prohibidos hacer durante el día de reposo. Y cada uno de esos 39 trabajos se dividía en 6 formas en que se tenía que evitar trabajar, haciendo un total de 234 labores prohibidas. De esta manera, el día de reposo dejó de ser fuente de gozo y de alegría, dejó de ser ese compañero que cada judío tenía para celebrar la comunión con Dios, para convertirse más bien en el tirano encima del judío, para estarle restringiendo en todo lo que no debía hacer. En día de reposo, no esto, no lo otro, no aquí, no allá, no allá. Era un día que dejó de ser de gozo para convertirse en aflicción. Es como esto, si a un niño, tú todo lo que le dices es no, 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 ¿cómo va a crecer ese niño? ¿Con alegría? No, definitivamente no.
Eso es lo que sucedía. En lugar de usar el día de reposo para lo que era, ellos comenzaron a armar toda una serie de restricciones basadas solamente en su propio pensamiento para poder limitar el día de reposo. El problema entonces está en cómo la voluntad de Dios fue desplazada para dar lugar a interpretaciones erradas. A estas interpretaciones se les llamaba las tradiciones. Hay tradiciones que son buenas. Es más, Jesús utilizó muchas de las tradiciones de los judíos. Por ejemplo, se nos dice que Jesús estaba celebrando ¿usted se acuerda cuando Jesús en Juan dice, yo soy la luz? Y que también habla del agua, vengan a mí y beban, yo les daré un río de agua viva. Esto se hizo durante la celebración del Hanukkah, de la dedicación del templo, una festividad que no formaba parte de la ley, pero formaba parte de las tradiciones. Y como era una tradición que de verdad honraba a Dios, el Señor la celebró. Por ejemplo, cuando tomaron la cena del Señor y Jesús levantó la copa y dijo, esta es la copa del esta es la copa del pacto en mi sangre. Los teólogos nos dicen que esa era la tercera copa de 4 copas que se tomaban durante la cena. En otras palabras, Jesús celebró la Pascua según las normas de la tradición judía. Hay tradiciones que no son malas, pero hay otras que sí. Y en este caso, la tradición era mala. Los fariseos se habían hecho en su cabeza una forma de cómo celebrar el día de reposo que chocaba de frente con la celebración real. Es como una persona que en su cabeza se crea una imagen de Dios y dice, por ejemplo, Dios es amor. ¿Dios es amor? Sí, claro, dígalo con confianza. Dios es amor. Pero esta persona entonces llega a la interpretación y dice, si Dios es amor, significa que Dios nos ama a todos y a nadie va a llevar al infierno, a nadie va a arrojar al infierno, porque eso sería falta de amor. Pregunto, ¿está bien esa interpretación? Choca con las escrituras. El amor no niega la justicia de Dios. Es más, la justicia de Dios se basa en su amor hacia la creación. De la misma manera que un juez bueno juzga al delincuente. Pero entonces los rabinos habían formado toda una serie de tradiciones que lo que hacían era poner mucha carga sobre el pueblo. Y estas tradiciones estaban a la altura de las escrituras. Lo que ellos pensaban lo creían tan alto o quizás hasta más que lo que Dios mismo había dicho. Ellos, los discípulos, no estaban violando la ley. ¿Sabe lo que estaban violando? Las tradiciones. En ningún lugar en la Biblia se negaba que una persona hambrienta en día de reposo pudiera arrancar de las espigas. Pero los fariseos habían llegado a la conclusión de que sí se puede, sí es ilícito. Ellos no debían tomar de las espigas. Y escuchen el razonamiento de ellos. Cuando ellos arrancan la espiga, están cosechando. Ahí creo que hay una gran diferencia entre arrancar unas cuantas espigas y darse todo un día de cosecha, para los que lo han hecho, ¿no es cierto? Cuando están cirniendo las espigas, entonces están, mejor dicho, cuando están separando el grano de la paja, están entonces cirniendo, otra actividad prohibida. Cuando están rozando las espigas, están trillando, otra actividad prohibida. Cuando se deshacen de la paja, que no se come porque lo único que te comes es el grano, entonces están aventando la paja, que es otro trabajo prohibido. Y cuando se meten los granos a la boca para comerlos, están preparando alimentos, otra actividad prohibida. Amado hermano, ¿logras ver lo que está sucediendo en este lugar? Por un lado, los fariseos dicen no está permitido. Y por el otro lado, Jesús
Sí lo está permitiendo porque no les dice nada. Si Jesús no los regaña, es porque les está consintiendo que lo hagan, ¿sí o no? La pregunta es, ¿quién tiene entonces la autoridad final para decir qué es lo que es correcto o incorrecto acá? ¿Quién tiene la autoridad final para decirnos qué es lo que Dios quiere que se haga acá? ¿Las tradiciones o Jesús? Vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús le va a responder a los fariseos y él hace algo que es muy recomendable para todo aquel que quiera entender las Escrituras. Lo que tú pienses de Dios, tienes que encontrar que se aplica igual en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en las cartas paulinas. Si lo que tú crees de Dios no se aplica igual en todas las Escrituras, entonces está cerrado en tu conocimiento. Jesús va a una historia de las Escrituras para mostrar qué es lo que hace Dios, cómo se comporta Dios. Versículo 25. Él les dijo, ¿nunca habéis oído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? David primero senta el precedente. Hay una historia, esta historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6. Usted posiblemente lo recuerda porque hace algunas semanas, algunos meses, estuvimos leyendo este pasaje. Usted recordará que ¿quién perseguía a David a muerte? Saúl. Porque Saúl creía que David le iba a arrebatar el trono. Y el trono era de David en realidad. Pero David tenía que esperar con paciencia hasta que Dios se lo diera. Pero Saúl estaba histérico, pensaba que era David el que se lo iba a robar. Entonces persiguió a David para matarlo y David tuvo que huir. Y en esa huida llega hasta donde está el tabernáculo. Es en la tierra, en Not. Y allí donde está el tabernáculo llega David con sus hombres y llegan hambrientos. Usted alguna vez, me imagino que de un viaje ha regresado con hambre. Y hoy en día que viajamos en carro, en bus y en todo esto, imagínense hacer un recorrido de kilómetros a pie, solamente a pie. Obviamente estos hombres llegaron con hambre, pero cuando llegaron al tabernáculo se llevaron una mala sorpresa. No hay comida. No hay comida. Solamente quedan los panes de la proposición. Para los que no tienen mucho conocimiento sobre el tabernáculo, había una mesa en uno de los lugares más santos que tenía el tabernáculo, en el lugar santo, mejor dicho, en una mesa cubierta de oro donde se ponían 12 panes. Estos panes, no se imagine un pan francés del día de hoy, era un pan redondo y achatado. Y eran 12 panes que se ponían en esa mesa, porque esa mesa estaba muy cerca de donde estaba el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto, que representa, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y estos 12 panes que estaban allí muy cerca representaban a Israel, a las 12 tribus de Israel. Y era una forma como se representaba de que Israel estaba cerca de la presencia de Dios, a diferencia de todos los demás pueblos de la tierra. Dios escogió solamente a Israel para ser su pueblo. Ahora, estos panes se cambiaban todas las semanas, los días de reposo. Y cuando llega David con su gente, solamente hay para comer esos panes, pero hay un grave problema. Por la ley ceremonial de Dios, no era una tradición, por la ley de Dios, esos panes solamente los podían comer los sacerdotes.
Ni siquiera todos los levitas, porque había levitas que no eran sacerdotes. Tenías que ser hijo de Aarón para ser sacerdote. ¿David era sacerdote? No. David era de la tribu de Judá. Y la gente que andaba con David, pues con mucho menos, posiblemente ninguno de ellos era siquiera sacerdote. Pero ante la necesidad, tienes a un grupo de gente que está muriéndose de hambre y todo lo que tienes son estos 12 panes. ¿Sabe lo que hizo el sacerdote? Tomó los panes y se los entregó a David. Y David comió, y no solamente él, porque David pudo haber dicho, yo soy el ungido de Jehová, yo sí como. No, también comieron todos los demás. Aquel sacerdote entonces le dio a la gente el pan que por ley no le podía dar. ¿Por qué usted cree que se los dio? ¿Sabe por qué? Porque la vida humana es muy importante delante de Dios. En ese momento, por las circunstancias que se estaban dando, era más valioso preservar la vida de estos hombres que preservar esos panes. En esas circunstancias, el sacerdote vio que era más necesario usar la misericordia que ofrecer sacrificios. ¿Usted se acuerda del texto de Oseas? Porque misericordia quiero y no sacrificios. Ahora, ¿qué hizo Dios con David y con el sacerdote? Nada. Para que tenga una idea, en el Antiguo Testamento también se nos narra la historia de 2 de los hijos de Aarón que entraron con fuego extraño al tabernáculo. Hicieron lo que no debían, violaron una ley de Dios, una ley ceremonial de Dios, y entraron con fuego extraño. ¿Y sabe lo que hizo Dios con esas personas? Las fulminó. Las tuvieron que sacar muertas de aquel sitio. Es más, el sumo sacerdote, cuando entraba el día de la expiación a la presencia de Dios, llevaba una pita amarrada al pie. Porque si ese sumo sacerdote no entraba habiendo cuidado de todas las leyes ceremoniales de la purificación, ese sacerdote se moría ahí adentro y de afuera lo tenían que jalar, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. En otras palabras, cada vez que se violaba la ley ceremonial de Dios injustamente, Dios ciertamente mostraba su ira sobre esas personas. Pero con el sacerdote y con David, no. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando su aprobación. Está bien bajo esas circunstancias especiales donde la vida humana peligra violar una ley ceremonial con tal de preservar la vida humana. Es lo que está es lo que Jesús está señalando aquí. Si el sumo sacerdote del Antiguo Testamento pudo ignorar no una tradición, una ley ceremonial, pudo ignorarla con tal de ayudar a una persona, ¿cuánto más Jesús, el Hijo de Dios, no puede ignorar no una ley, una tradición, un invento de hombres para poder sostener a los suyos? Jesús está mostrándoles acá que hay ocasiones cuando la misericordia es más importante que cualquier tipo de celebración o de culto, por decirlo así. Hay ocasiones cuando lo más importante es preservar la vida de la persona. Y Dios aprueba eso. Dios aprueba de que haya misericordia sobre eso. Ahora comienza la corrección, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto suena como un trabalenguas, ¿no? El hipopótamo hipo tiene hipo. ¿Quién le quitó el hipo? El hipopótamo hipo.
¿Qué es lo que Jesús está diciendo con este trabalenguas de día de reposo, la causa y el hombre? Piense cronológicamente. Día 6 de la creación, ¿qué hizo Dios? Al hombre, día 6, lo creó. Y en el día 7, ¿qué hizo? El reposo. ¿Cuál fue primero? El hombre y luego el reposo. En otras palabras, el reposo fue creado como un siervo del hombre para que pueda tener gozo y alegrarse en el Señor, lo que estábamos hablando antes. El día del reposo es un siervo, por decirlo así, en nuestra comunión con Dios. Tiene que ayudarnos a llevar a tener una vida de comunión con Dios. No al revés. No fue que Dios primero hizo el día de reposo y luego creó al hombre como sometiéndolo al día de reposo. En otras palabras, los fariseos estaban viendo las cosas de manera equivocada. Ellos habían puesto las tradiciones por encima de todo, al día de reposo por encima del hombre, a tal punto que aunque el hombre tuviera hambre, ¿qué era lo más importante para los fariseos? El día de reposo. Pero Jesús dice, no, es todo lo contrario. El día de reposo tiene que servir para que el hombre cuide de los demás, para que el hombre muestre misericordia de los demás. Amado hermano, si el día de reposo es para que yo tenga comunión con Dios, recuerde lo que nos dice Juan en su epístola. Si yo digo a Dios, digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿qué estoy siendo? Un mentiroso. Amado hermano, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, imaginémonos, por ejemplo, que tú vienes para la iglesia feliz de la vida. Ese día te toca servicio. Y vienes para la iglesia feliz de la vida, te has cambiado, vienes alegre. Y de repente en lo que vienes hay un choque, hay una catástrofe. Y tú eres el único que está allí para ayudarle a esa gente. Aunque sea llamando al 105, 115. ¿Cuál número? 103. Ya. ¿Perdón? 116. Bomberos, ya. Pero de repente tú ves eso y dices, uy, qué pena, pero yo me tengo que ir porque tengo servicio en la iglesia. Y te vas y no cuidas de esa gente. Pregunto, ¿qué era lo más importante para Dios? ¿Que vinieras a prestar servicio a este púlpito o que trataras de ayudar allá? No, pero no, nada. En ese momento lo más importante que es el culto o el cuidado de esas personas. El cuidado de esas personas. Amado hermano, la verdadera religión es la que nos lleva a tener compasión por los demás. La verdadera religión es la que hace que nosotros veamos la necesidad de los demás y nuestro corazón se compadezca de esas personas. Le pongo un ejemplo y un caso que sucedió en Costa Rica. Una iglesia como la nuestra, pero de esas que son un poquito más tradicionales en cuanto a su vestimenta. Mujeres, falda, pelo largo, sin pintura, todo este asunto usted ya lo sabe, ¿no? Y resulta que viene entrando a la iglesia, porque quería conocer del Señor, una mujer que había ejercido la prostitución. Pero trae la ropa propia de su ejercicio, ropa provocativa. Y se sienta allí en medio de la iglesia. Y para nadie es un secreto de que rápidamente comenzó a haber murmuraciones. Por un lado, las mujeres criticándole el vestido, esta que se cree, que esto, que lo otro. Y los hombres, peor aún, viéndole todas las piernas, por ejemplo. Amado hermano, esa mujer que está allí está violando, sí, una tradición, porque sí, claro, a la iglesia tenemos que tratar de venir vestidos, uno,
con ropa bonita, porque pues venimos a un momento especial. No se venga usted en sayonaras y con... No, trate de vestirse lo más bonito posible, pero también de una manera decente, ¿sí o no? Decorosa, exactamente. Pero esa mujer que venía entrando recién estaba conociendo al Señor. Más bien, en lugar de tener misericordia de esa mujer, le empezaron a acusar y a murmurar de ella. Pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere? Que se respete más en ese momento en particular una tradición que es buena. Sí, yo no digo que no sea buena, es buena. Cuidar la vestimenta es muy bueno. Pero en ese momento no era más importante que esa mujer se salvara. Era más importante. Amado hermano, esa es la verdadera religión. Ese debe ser el verdadero entendimiento que nosotros tenemos acerca de Dios, que nos lleve a amar más a Dios y amar a nuestro prójimo. Si tú en tu pensamiento, tu religión, tu entendimiento de las Escrituras te lleva a ser implacable con los demás, con los errores de los demás, y no soportas que otro falle y vas señalando al que cae y te... No, amado hermano, déjame decirte, estás yendo pésimo, pésimo. Estás más cerca de ser un fariseo que de ser un discípulo de Jesús. Porque la verdadera religión lleva a que nosotros mostremos amor a los demás. El día de reposo no es una barrera para alejarnos de los demás, es más bien un camino, un puente que nos acerca. No es un semáforo en rojo donde me evita que yo no le haga el bien al prójimo. Al contrario, es un semáforo en verde que me invita a que si yo amo a Dios y veo a mi hermano en necesidad, ¿qué tengo que hacer? Ayudarlo. ¿Cuál de los dos tenía la correcta interpretación? ¿Jesús o los fariseos? Jesús. Jesús. Y esto nos lleva a la última parte, el versículo 28, cuando el Señor dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, ¿quién tiene la autoridad para poder decirnos cómo celebrar el día de reposo? Jesús, el Hijo del Hombre, el que está sobre todas las cosas. La interpretación del día de reposo depende de lo que Jesús ha dicho. Y esto no es la primera vez. Usted recordará que en el Sermón del Monte el Señor decía, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que todo aquel que guarde o le diga a su prójimo que eres un tonto, que eres un esto, ya ha pecado contra ese mandamiento. Jesús lo que está haciendo es mostrarnos cuál es la correcta interpretación de la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, yo tengo que ponerme a pensar, ¿cuáles son mis pensamientos acerca de Dios? Porque si mi pensamiento, lo que yo creo acerca de Dios, va en contra de lo que Jesús ha enseñado, ¿a quién le tengo que hacer caso? ¿A la tradición o a Jesús? ¿A la tradición? No me asuste. A Jesús. A Jesús. Ahora, Jesús no solamente es Señor sobre el día de reposo en cuanto a la interpretación, sino también en cuanto a su participación. Porque ¿quién es el que trae el reposo al pueblo de Dios? Es Jesús. ¿Saca a Jesús de la ecuación y existe reposo? No, no lo existe. Por eso el Hijo del Hombre es Señor sobre el día de reposo. Ya para concluir, amado hermano, hace un tiempo acá en la congregación tuvimos una familia que venía de otra iglesia, había sido preparada en otra iglesia, pero venía con este asunto de la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Pasa algo, la sangre de Cristo me cubre, pasa esto, la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo era un chorreadero de sangre por todo lado, ¿no? El asunto es que en ese tiempo, pues yo di una enseñanza sobre el correcto uso de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto que tú vas llamando, invocando cuando se presenta una dificultad, un problema. Eso no, para eso no sirve la sangre de Cristo. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Nos limpia de nuestros pecados. Entonces yo le explicaba a esta familia
que la forma como ellos ven la sangre de Cristo está equivocada. La sangre de Cristo nosotros debemos, por decirlo así, aferrarla, invocarla, por ejemplo, cuando estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. No pido que Dios me perdone a mí por lo que yo he hecho. Yo pido que Dios me perdone por esa bendita sangre que fue vertida desde la cruz. Él pagó por mí. Pero ¿sabe lo que hizo esta familia? Me dijeron, no, porque así mi pastor no me enseñó, y se fueron de la iglesia. A mí me dolió porque yo les puse las bases bíblicas, les invité a que incluso examinaran más las escrituras. Pero estas personas estuvieron más dispuestas a guardar sus tradiciones que lo que en realidad dice las escrituras. Todos nosotros podemos tener conceptos equivocados acerca de lo que creemos acerca de Dios, pero no podemos ser cerrados. Por decirlo así, está bien estar equivocado, entre comillas. Lo que está mal es ser cerrado. Si yo estoy equivocado y encuentro en las escrituras que las cosas son diferentes, ¿quién tiene que cambiar? Yo. Tengo que cambiar y adaptarme a lo que dicen las escrituras. No puedo negarlas. La iglesia reformada, ¿usted se recuerda cuando hablamos sobre la reforma en la iglesia? En la reforma en la iglesia siempre se mantenía un dicho: la iglesia reformada siempre reformándose. En otras palabras, usted sabe que la iglesia se separó de las tradiciones de la iglesia romana para poder regresar a las escrituras. Pero podemos llegar a generar nuestras propias tradiciones internas que ponemos encima de las escrituras. No, la idea es la iglesia que se reforma siempre tiene que estar en ese proceso de verificar su doctrina para saber que es bíblica, porque podemos comenzar a deslizarnos tras doctrinas equivocadas. ¿Quién es el que nos enseña cómo es Dios y cómo acercarnos a Él? Jesús, la palabra. Acércate a la palabra y ella te va a ayudar. Termino con esto, amado hermano, rescatando lo que había dicho hace un rato. La verdadera religión te lleva a la misericordia. Mide tu propio corazón. Si has sido implacable, si has sido duro con una persona que ha caído, pedir perdón a Dios y alejarnos de ese legalismo, porque la palabra de Dios nos llama a que tengamos misericordia unos de otros.